Continuamos con la lectura de este maravilloso libro, Harry Potter y la Piedra Filosofal, de la escritora J.K. Rowling. Acompáñame. En una ocasión, tía Petunia, cansada de que Harry volviera de la peluquería como si no hubiera ido, cogió unas tijeras de la cocina y le cortó el pelo casi al rape, exceptuando el flequillo, que le dejó para ocultar la horrible cicatriz. Dudley se rió como un tonto, burlándose de Harry, que pasó la noche sin dormir imaginando lo que pasaría en el colegio al día siguiente, donde ya se reían de su ropa holgada y sus gafas remendadas. Sin embargo, a la mañana siguiente descubrió al levantarse que su pelo estaba exactamente igual que antes de que su tía lo cortara. Como castigo, lo encerraron en la alacena durante una semana, aunque intentó decirles que no podía explicar cómo le había crecido tan deprisa el pelo. Otra vez, tía Petunia había tratado de meterlo dentro de un repugnante jersey viejo de Dudley, marrón, con manchas anaranjadas. Cuanto más intentaba pasárselo por la cabeza, más pequeña se volvía la prenda, hasta que finalmente le habría sentado como un guante a una muñeca, pero no a Harry. Tía Petunia creyó que debía de haberse encogido a lavarlo, y para su alivio, Harry no fue castigado. Por otra parte, había tenido un problema terrible cuando lo encontraron en el techo de la cocina del colegio. El grupo de Dudley lo perseguía como de costumbre, cuando, tanto para sorpresa de Harry como de los demás, se encontró sentado en la chimenea. Los Dursley recibieron una carta amenazadora de la directora del colegio, diciéndoles que Harry andaba trepando por los techos del colegio. Pero lo único que trataba de hacer, como le gritó a tío Vernon a través de la puerta cerrada de la alacena, fue saltar los grandes cubos que estaban detrás de la puerta de la cocina. Harry suponía que el viento lo había levantado en medio de su salto, pero aquel día nada iba a salir mal. Incluso estaba bien pasar el día con Dudley y Pierce, y eso significaba no tener que estar en el colegio, en su alacena o en el salón de la señora Fig, con su olor a repollo. Mientras conducía, tío Vernon se quejaba a tía Petunia. Le gustaba quejarse de muchas cosas. Harry, el ayuntamiento, Harry, el banco y Harry eran algunos de sus temas favoritos. Aquella mañana le tocó a los motoristas. Haciendo ruido como locos esos gamberros, dijo, mientras una moto los adelantaba. Tuve un sueño sobre una moto, dijo Harry recordando de pronto. Estaba volando. Tío Vernon casi chocó con el coche que iba delante del suyo. Se dio la vuelta en el asiento y gritó a Harry, «¡Las motos no vuelan!». Su rostro era como una gigantesca remolacha con bigotes. Dudley y Pierce se rieron disimuladamente. «Ya sé que no lo hacen», dijo Harry. «Fue solo un sueño». Pero deseó no haber dicho nada. Si había algo que desagradaba a los Dursley, aún más que las preguntas que Harry hacía, era que hablara de cualquier cosa que se comportara de forma indebida. No importa que fuera un sueño o un dibujo animado. Parecían pensar que podía llegar a tener ideas peligrosas. Era un sábado muy soleado, y el zoológico estaba repleto de familias. Los Dursley compraron a Dudley y a Pierce unos grandes helados de chocolate en la entrada. Y luego, como la sonriente señora del puesto preguntó a Harry qué quería antes de que pudieran alejarse, le compraron un polo de limón, que era más barato. Aquello tampoco estaba mal, pensó Harry, chupándolo mientras observaban a un gorila que se rascaba la cabeza y se parecía notablemente a Dudley, salvo que no era rubio. Fue la mejor mañana que Harry había pasado en mucho tiempo. Tuvo cuidado de andar un poco alejado de los Dursley, para que Dudley y Pierce, que comenzaban a aburrirse de los animales cuando se acercaba la hora de comer, no empezaran a practicar su deporte favorito, que era pegarle a él. Comieron en el restaurante del zoológico, y cuando Dudley tuvo una rabieta porque su bocadillo no era lo suficientemente grande, tío Vernon le compró otro, y Harry tuvo permiso para terminar el primero. Más tarde, Harry pensó que debía haber sabido que aquello era demasiado bueno para durar. Después de comer fueron a ver los reptiles. Estaba oscuro y hacía frío, y había vidrieras iluminadas a lo largo de las paredes. Detrás de los vidrios, toda clase de serpientes y lagartos se arrastraban y se deslizaban por las piedras y los troncos. Dudley y Pierce querían ver las gigantescas cobras venenosas y las gruesas pitones que estrujaban a los hombres.
Dudley encontró rápidamente la serpiente más grande. Podía haber envuelto el coche de tío Vernon y haberlo aplastado como si fuera una lata. Pero en aquel momento no parecía tener ganas. En realidad estaba profundamente dormida. Dudley permaneció con la nariz apretada contra el vidrio, contemplando el brillo de su piel. «¡Haz que se mueva!», le exigió a su padre. Tío Vernon golpeó el vidrio, pero la serpiente no se movió. «¡Hazlo de nuevo!», ordenó Dudley. Tío Vernon golpeó con los nudillos, pero el animal siguió dormitando. «Esto es aburrido», se quejó Dudley. Se alejó arrastrando los pies. Harry se movió frente al vidrio y miró intensamente a la serpiente. Si él hubiera estado allí dentro, sin duda se habría muerto de aburrimiento, sin ninguna compañía, salvo la de gente estúpida golpeando el vidrio y molestando todo el día. Era peor que tener por dormitorio una alacena donde la única visitante era tía Petunia, llamando a la puerta para despertarlo. Al menos él podía recorrer el resto de la casa. De pronto, la serpiente abrió sus ojillos, pequeños y brillantes como cuentas. Lenta, muy lentamente, levantó la cabeza hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los de Harry. Guiñó un ojo. Harry la miró fijamente. Luego echó rápidamente un vistazo a su alrededor para ver si alguien lo observaba. Nadie le prestaba atención. Miró de nuevo a la serpiente y también le guiñó un ojo. La serpiente torció la cabeza hacia tío Vernon y Dudley, y luego levantó los ojos hacia el techo. Dirigió a Harry una mirada que decía claramente: «Me pasa esto constantemente». «Lo sé», murmuró Harry a través del vidrio, aunque no estaba seguro de que la serpiente pudiera oírlo. «Debe de ser realmente molesto». La serpiente asintió vigorosamente. «A propósito, ¿de dónde vienes?», preguntó Harry. La serpiente levantó la cola hacia el pequeño cartel que había cerca del vidrio. Harry miró con curiosidad. «Boa Constrictor, Brasil». ¿Era bonito aquello? La boa constrictor volvió a señalar con la cola y Harry leyó: «Este espécimen fue criado en el zoológico». «Oh, ya veo. Entonces nunca has estado en Brasil». Mientras la serpiente negaba con la cabeza, un grito ensordecedor detrás de Harry los hizo saltar. «Dudley, señor Dursley, vengan a ver la serpiente. No van a creer lo que está haciendo». Dudley se acercó contoneándose lo más rápido que pudo. «Quita de en medio», dijo golpeando a Harry en las costillas. Cogido por sorpresa, Harry cayó al suelo de cemento. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que nadie supo cómo había pasado. Pierce y Dudley estaban inclinados cerca del vidrio, y al instante siguiente saltaron hacia atrás aullando de terror. Harry se incorporó y se quedó boquiabierto. El vidrio que cerraba el cubículo de la boa constrictor había desaparecido. La descomunal serpiente se había desenrollado rápidamente y en aquel momento se arrastraba por el suelo. Las personas que estaban en la casa de los reptiles gritaban y corrían hacia las salidas. Mientras la serpiente se deslizaba ante él, Harry habría podido jurar que una voz baja y silbante decía: «Brasil, allá voy. Gracias, amigo». El encargado de los reptiles se encontraba totalmente conmocionado. «Pero, ¿y el vidrio?», repetía. «¿A dónde ha ido el vidrio?». El director del zoológico en persona preparó una taza de té fuerte y dulce para tía Petunia, mientras se disculpaba una y otra vez. Pierce y Dudley no dejaban de quejarse. Por lo que Harry había visto, la serpiente no había hecho más que darles un golpe juguetón en los pies. Pero cuando volvieron al asiento trasero del coche de tío Vernon, Dudley les contó que casi lo había mordido en la pierna, mientras Pierce juraba que había intentado estrangularlo. Pero lo peor para Harry, al menos, fue cuando Pierce se calmó y pudo decir: «Harry le estaba hablando, ¿verdad, Harry?». Tío Vernon esperó hasta que Pierce se hubo marchado, antes de enfrentarse con Harry. Estaba tan enfadado que casi no podía hablar. «Ve, a la cena, quédate, no hay comida», pudo decir, antes de desplomarse en su silla. Tía Petunia tuvo que servirle una copa de brandy. Mucho más tarde, Harry estaba acostado en su alacena oscura, deseando tener un reloj. No sabía qué hora era y no podía estar seguro de que los Dursley estuvieran dormidos. Hasta que lo estuvieran, no podía arriesgarse a ir a la cocina a buscar algo de comer. Había vivido con los Dursley casi 10 años. 10 años desgraciados. Hasta donde podía acordarse. Desde que era un niño pequeño y sus padres habían muerto en un accidente de coche. No podía recordar haber estado en el coche cuando sus padres murieron. Algunas veces, cuando forzaba su memoria durante las largas horas en su alacena,
tenía una extraña visión. Un relámpago cegador de luz verde. Aquello debía de ser el choque, suponía, aunque no podía imaginar de dónde procedía la luz verde, y no podía recordar nada de sus padres. Sus tíos nunca hablaban de ellos, y por supuesto, tenía prohibido hacer preguntas. Tampoco había fotos de ellos en la casa. Cuando era más pequeño, Harry soñaba una y otra vez que algún pariente desconocido iba a buscarlo para llevárselo, pero eso nunca sucedió. Los Dursley eran su única familia, pero a veces pensaba, tal vez era más bien que lo deseaba, que había personas desconocidas que se comportaban como si lo conocieran. Eran desconocidos muy extraños. Un hombrecito con un sombrero violeta lo había saludado cuando estaba de compras con la tía Petunia y Dudley. Después de preguntarle con ira si conocía al hombre, tía Petunia se los había llevado de la tienda, sin comprar nada. Una mujer anciana con aspecto estrafalario, toda vestida de verde, también lo había saludado alegremente en un autobús. Un hombre calvo, con un abrigo largo, color púrpura, le había estrechado la mano en la calle y se había alejado sin decir una palabra. Lo más raro de toda aquella gente era la forma en que parecían desaparecer en el momento en que Harry trataba de acercarse. En el colegio, Harry no tenía amigos. Todos sabían que el grupo de Dudley odiaba a aquel extraño Harry Potter, con su ropa vieja y holgada y sus gafas rotas, y a nadie le gustaba estar en contra de la banda de Dudley. Capítulo 3. Las cartas de nadie. La fuga de la boa constrictor le acarreó a Harry el castigo más largo de su vida. Cuando le dieron permiso para salir de su alacena, ya habían comenzado las vacaciones de verano, y Dudley había roto su nueva filmadora, conseguido que su avión con control remoto se estrellara y, en la primera salida que hizo con su bicicleta de carreras, había atropellado a la anciana señora Fig cuando cruzaba Private Drive con sus muletas. Harry se alegraba de que el colegio hubiera terminado, pero no había forma. Dennis, Malcolm y Gordon eran todos grandes y estúpidos, pero como Dudley era el más grande y el más estúpido de todos, era el jefe. Los demás se sentían muy felices de practicar el deporte favorito de Dudley, cazar a Harry. Por esa razón, Harry pasaba tanto tiempo como le resultara posible fuera de la casa, dando vueltas por ahí, y pensando en el fin de las vacaciones, cuando podría existir un pequeño rayo de esperanza. En septiembre estudiaría secundaria, y por primera vez en su vida no iría a la misma clase que su primo. Dudley tenía una plaza en el antiguo colegio de tío Vernon, Smelting. Piers Polkiss también iría allí. Harry, en cambio, iría a la escuela secundaria Stonewall de la zona. Dudley encontraba eso muy divertido. Allí, en Stonewall, meten las cabezas de la gente en el inodoro el primer día, dijo a Harry. ¿Quieres venir arriba y ensayar? No, gracias, respondió Harry. Los pobres inodoros nunca han tenido que soportar nada tan horrible como tu cabeza y pueden marearse. Luego salió corriendo antes de que Dudley pudiera entender lo que le había dicho. Un día del mes de julio, tía Petunia llevó a Dudley a Londres para comprarle su uniforme de Smelting, dejando a Harry en casa de la señora Fig. Aquello no resultó tan terrible como de costumbre. La señora Fig se había fracturado la pierna al tropezar con un gato y ya no parecía tan encariñada con ellos como antes. Dejó que Harry viera la televisión y le dio un pedazo de pastel de chocolate, que por el sabor parecía que había estado guardado desde hacía años. Aquella tarde, Dudley desfiló por el salón ante la familia con su uniforme nuevo. Los muchachos de Smelting llevaban frac rojo oscuro, pantalones color naranja y sombrero de paja, rígido y plano. También llevaban bastones con nudos que utilizaban para pelearse cuando los profesores no los veían. Debían de pensar que aquel era un buen entrenamiento para la vida futura. Mientras miraba a Dudley con sus nuevos pantalones, tío Vernon dijo con voz ronca que aquel era el momento de mayor orgullo de su vida. Tía Petunia estalló en lágrimas y dijo que no podía creer que aquel fuera su pequeño Dudley, tan apuesto y crecido. Harry no se atrevía a hablar. Creyó que se le iban a romper las costillas del esfuerzo que hacía por no reírse. A la mañana siguiente, cuando Harry fue a tomar el desayuno, un olor horrible inundaba toda la cocina. Parecía proceder de un gran cubo de metal que estaba en el fregadero. Se acercó a mirar. El cubo estaba lleno de lo que parecían trapos sucios flotando en agua gris. ¿Qué es eso?,
preguntó a tía Petunia. La mujer frunció los labios, como hacía siempre que Harry se atrevía a preguntar algo. Tu nuevo uniforme del colegio, dijo. Harry volvió a mirar en el recipiente. Oh, comentó. No sabía que tenía que estar mojado. No seas estúpido, dijo con ira tía Petunia. Estoy tiñendo de gris algunas cosas viejas de Dudley. Cuando termine, quedará igual que los de los demás. Harry tenía serias dudas de que fuera así, pero pensó que era mejor no discutir. Se sentó a la mesa y trató de no imaginarse el aspecto que tendría en su primer día de la escuela secundaria Stonewall. Seguramente parecería que llevaba puestos pedazos de piel de un elefante viejo. Dudley y tío Vernon entraron, los dos frunciendo la nariz a causa del olor del nuevo uniforme de Harry. Tío Vernon abrió, como siempre, su periódico y Dudley golpeó la mesa con su bastón del colegio, que llevaba a todas partes. Todos oyeron el ruido en el buzón y las cartas que caían sobre el felpudo. Todos oyeron el ruido en el buzón y las cartas que caían en el felpudo. Trae la correspondencia, Dudley, detrás de su periódico. Que vaya Harry. Trae las cartas, Harry. Que lo haga Dudley. Pégale con tu bastón, Dudley. Harry esquivó el golpe y fue a buscar la correspondencia. Había 3 cartas en el felpudo. Una postal de Marge, la hermana de tío Vernon, que estaba de vacaciones en la isla de Wight. Un sobre de color marrón que parecía una factura y una carta para Harry. Harry la recogió y la miró fijamente, con el corazón vibrando como una gigantesca banda elástica. Nadie, nunca, en toda su vida, le había escrito a él. ¿Quién podía ser? No tenía amigos ni otros parientes. Ni siquiera era socio de la biblioteca. Así que nunca había recibido notas que le reclamaran la devolución de libros. Sin embargo, allí estaba. Una carta dirigida a él de una manera tan clara que no había equivocación posible. Señor Harry Potter, a la cena debajo de la escalera. Private Drive 4. Little Wingy, Surrey. El sobre era grueso y pesado, hecho de pergamino amarillento, y la dirección estaba escrita con tinta verde esmeralda. No tenía sello. Con las manos temblorosas, Harry le dio la vuelta al sobre y vio un sello de lacre púrpura con un escudo de armas, un león, un águila, un tejón y una serpiente, que rodeaban una gran letra H. «Date prisa, chico», exclamó tío Vernon desde la cocina. «¿Qué estás haciendo? ¿Comprobando si hay cartas bomba?» Se rió de su propio chiste. Harry volvió a la cocina, todavía contemplando su carta. Entregó a tío Vernon la postal y la factura. Se sentó y lentamente comenzó a abrir el sobre amarillo. Tío Vernon rompió el sobre de la factura, resopló disgustado y echó una mirada a la postal. «Marge está enferma», informó a tía Petunia. «Al parecer comió algo en mal estado». «Papá», dijo de pronto Dudley. «Papá, Harry ha recibido algo». Harry estaba a punto de desdoblar su carta, que estaba escrita en el mismo pergamino que el sobre, cuando tío Vernon se la arrancó de la mano. «Es mía», dijo Harry tratando de recuperarla. «¿Quién te va a escribir a ti?», dijo en tono despectivo tío Vernon, abriendo la carta con una mano y echándole una mirada. Su rostro pasó del rojo al verde con la misma velocidad que las luces del semáforo, y no se detuvo ahí. En segundos adquirió el blanco grisáceo de un plato de avena cocida reseca. «Petunia, Petunia», bufó. Dudley trató de coger la carta para leerla, pero tío Vernon la mantenía muy alta, fuera de su alcance. Tía Petunia la cogió con curiosidad y leyó la primera línea. Durante un momento pareció que iba a desmayarse. Se apretó la garganta y dejó escapar un gemido. «Vernon, oh, Dios mío, Vernon». Se miraron como si hubieran olvidado que Harry y Dudley estaban allí. Dudley no estaba acostumbrado a que no le hicieran caso. Golpeó a su padre en la cabeza con el bastón de Smelting. «Quiero leer esa carta», dijo a gritos. «Yo soy quien quiere leerla», dijo Harry con rabia. «Es mía». «Fuera de aquí, los dos», graznó tío Vernon, metiendo la carta en el sobre. Harry no se movió. «¡Quiero mi carta!», gritó. «Déjame verla», exigió Dudley. «¡Fuera!», gritó tío Vernon.
y cogiendo a Harry y a Dudley por el cogote, los arrojó al recibidor y cerró la puerta de la cocina. Harry y Dudley iniciaron una lucha, furiosa pero callada, para ver quién espiaba por el ojo de la cerradura. Ganó Dudley. Así que Harry, con las gafas colgando de una oreja, se tiró al suelo para escuchar por la rendija que había entre la puerta y el suelo. «Vernon», decía tía Petunia con voz temblorosa, «mira el sobre. ¿Cómo es posible que sepan dónde duerme él? No estarán vigilando la casa, ¿verdad?» «Vigilando, espiando, hasta pueden estar siguiéndolos», murmuró tío Vernon agitado. «¿Pero qué podemos hacer, Vernon? ¿Les contestamos?» Es todo por hoy, gracias. No se pierdan mañana el siguiente segmento de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Suscríbete, dale manita arriba y comenta.